Top Secret Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, ahí está la caja de comentarios. Siempre te digo que temas que quieres que hablamos con Andrew Álvarez aquí en Top Secret, obviamente lo pongas en la caja de comentarios. Hoy tenemos un contenido de otro nivel. Alegan que Taylor Swift es parte de una conspiración del gobierno. Vamos a profundizar en cuanto a esto. No es la primera vez que un artista estadounidense influye, ¿no?, de manera positiva a un candidato, así que hablamos de esto. Estados Unidos también envía gente encubiertos a Venezuela. Hay una situación con esto, ¿no? Desde el 2018 lo vamos a estar tocando hoy aquí con Andrew Álvarez en Top Secret. Y hay una super tierra con muchas posibilidades de tener vida. Súper interesante el contenido de hoy aquí en Molusco TV. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludo a ti, a los amigos y amigas que siempre se conectan en tu canal. Y bueno, vamos a darle a la discusión porque, como siempre decimos, comenzamos con un asunto, con un tema, y esto obviamente se abre, ¿no?, el abanico, y tocamos otras cosas. A veces tú y yo comenzamos hablando, qué sé yo, de un incendio y terminamos entonces hablando de la guerra o de los políticos locales, pero esa es la evolución del diálogo tuyo y mío acá. Definitivo, y obviamente gracias a la cantidad de personas que se meten a consumir este contenido de Top Secret, tenemos un público cautivo que siempre, cada semana, espera el podcast con Andrew Álvarez. Vamos a entrar en materia y para que vean lo versátil que soy, mira las palabras de domingo que empiezo a utilizar en este podcast. Vamos a entrar en materia. ¿Cuándo en la vida alguien pensó que el Molusco iba a decir vamos a entrar en materia? Pero para que sepas que somos versátiles y nos cogemos por ahí para gastarnos el corillo de Andrew Álvarez. Fuera de broma, Taylor Swift se ha convertido en un centro de una teoría de conspiración de operaciones psicológicas. Sí. Dice que han surgido versiones que la consideran parte de una conspiración que busca inferir en las próximas elecciones presidenciales e incluso manipular los resultados del Super Bowl. Dice que las alegaciones dicen que como parte de ella supuestamente da el respaldo a Biden, a cambio le darán el premio del Super Bowl a los Chiefs de Kansas City, y ahí juega su novio, obviamente, Travis. Ok, ¿de dónde viene esto? Sabemos que obviamente Taylor Swift recientemente en el programa de Molusco Rey de la Punta estuvimos hablando sobre esto, o sea, que el artista estadounidense ahora mismo más influyente se llama Taylor Swift por encima de Beyoncé, fue un tema de discusión. No hay duda que esta mujer es una máquina de mover no tan solo dinero, no tan solo mover opinión pública, pero a unos niveles que nadie tiene idea. Bueno, son los tiempos que vivimos, ¿no? Son los tiempos de los influencers, son los tiempos donde los medios pues cada vez penetran más en la población y la gente pues buscando tal vez distraerse o buscando obviamente el show business, pues siempre le dan, ¿no?, beneplácito y le dan su atención a figuras de la farándula, específicamente si son cantantes, son artistas que tienen ese revuelo o tienen ese tipo de influencia en los demás. Ahora es importante señalar lo siguiente. En Estados Unidos siempre los artistas han tenido mucha influencia, mucha. Nada más hay que pensar como Ronald Reagan, que era un actor de segunda, porque ni siquiera era un actor de primera. En Hollywood se convirtió en presidente de los Estados Unidos por 2 administraciones, por 8 años. Y la marca de Reagan se ha quedado ahí para la posteridad, por haber sido un presidente que enfrentó a la Unión Soviética en el peor momento y que alegadamente rescató a Estados Unidos, ¿no?, de aquella crisis que tuvo con Irán y el secuestro de la embajada en Irán en los años 70. Pero aquí es importante también señalar lo siguiente. Hay muchísimas teorías de conspiración que surgen en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos a cada figura le tienen un sello puesto. Tú sabes muy bien que si te pones a seguir todo lo que se dice en las redes sociales, desde Bad Bunny hasta quien tú quieras, bueno, desde Bad Bunny hasta, vamos a buscar Brad Pitt, por darte un ejemplo, todos ellos son Illuminati o todos están impulsados por los Illuminati. Tú encuentras ese tipo de ideas y las hemos visto y leído muchísimas veces. Cada vez que un artista tiene un éxito es porque le vendió el alma al diablo o cosas por el estilo. Se te va a dar cuenta que ese tipo de publicidad, ese tipo de ideas siempre está impregnada en la gente, en la masa. Ahora, hay que señalar algo también en todo esto. En Estados Unidos, desde que llegó la imagen de Donald Trump o la presencia de Trump a la política presidencial, desde las primeras elecciones compitió contra Hillary Clinton, han surgido grupos que han estado, ¿cómo diría yo?, fomentando esta idea de la conspiración. Apareció QAnon,
diciendo una serie de teorías que todas han sido un cuento y un paquete, pero todavía hay gente a estas alturas que sigue creyendo lo que QAnon dijo hace 7, 8 años atrás y que se cortan las venas. ¿De quién tú hablas? QAnon. Esto es un grupo que se organizó en la ultraderecha en Estados Unidos entre los republicanos, que son los que vendían todas las ideas de conspiración que habían. Okay. Desde el Pizzagate hasta cuanta cosa te puedas buscar. No sabía. Sí. Esto es un grupo que obviamente tiene mucha influencia en la gente, ¿qué diría yo? La gente QAnon, sí, QAnon. QAnon. Okay. Es con una Q y Anon en... Q, no una... Anon, una A mayúscula. Anon. Sí, ok. QAnon. Ok, pues esta organización lo que ha hecho es que ha estado infundiendo todo tipo de teorías de conspiración. Es el que decía que, por ejemplo, las vacunas mataban a la gente. Es los que decían que te querían poner una mascarilla para que te ahogaras, ¿no? Con el dióxido de carbono y te ahogaras y no pudieras respirar. Obviamente teorías de conspiraciones erróneas, o sea, o tenían algún tipo de Bueno, yo sentido. supongo que dentro de todo eso hay tal vez un 5% de cosas que uno podría ponerse a pensar, ¿verdad? Claro. Pero no todo lo que es negro es morcilla, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Aquí las cosas son diferentes. Esta gente lo que hacía era acentuar una serie de situaciones, ¿no? Que no tenían ni pie ni cabeza, las que no podían probar, porque la realidad es que no han podido probar nada de las cosas que decían. Y casi todo iba en conspiraciones en contra de Trump. Todo era una gran conspiración del Deep State en contra de Trump. Y el fiscal era de esta organización secreta, que existía el Cabal, que era un grupo de esta élite de millonarios y de políticos que eran pedófilos y que toda esta gente estaba relacionada y que Trump los iba a desenmascarar. Bueno, decían que habían vamos a hablar, que habían miles, decenas de miles de niños presos en los soterrados de la ciudad de Nueva York y que Trump los iba a liberar. Y todas esas eran las teorías que daban. O sea, teorías que eran obviamente no solo fantásticas, estúpidas también. Entonces, pues, ¿qué pasa? Dentro de ese marco de referencia aparece, obviamente, la referencia hacia esta artista. Taylor Swift. Sí, contra Taylor Swift, donde dicen ellos, pues bueno, que ella apoya a los demócratas. Bueno, sí, hay un montón de artistas que apoyan a los demócratas, como hay otros artistas que apoyan a los republicanos. Eso ha sido siempre así. Yo tengo la percepción, porque una percepción no tengo la data, tú me puedes corregir. Ajá. Si yo creo que los artistas apoyan más el Partido Demócrata que los republicanos, o es una mera percepción. Bueno, es una percepción también. Yo diría que tal vez por verse como liberales dentro de la izquierda de Estados Unidos, y vamos a aclarar algo, la izquierda en Estados Unidos no es como la izquierda en Latinoamérica, ni es como la izquierda en Puerto Rico, y menos como la izquierda que tú encuentras allá, por ejemplo, qué sé yo, en Asia, en otras regiones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, unos son más activos que otros, unos son más violentos que otros, otros son más radicales. Claro. En Estados Unidos tú no encuentras en la izquierda demócrata gente que esté alzando, qué sé yo, la camiseta de Che Guevara, ni nada por el estilo. Eso sí lo tienes en Puerto Rico y en otras regiones de Latinoamérica. O sea, es una izquierda más suave, más soft. Es una izquierda para norteamericanos, para estadounidenses, que es muy diferente a lo que nosotros vemos aquí. Tal vez aquí la izquierda demócrata en Puerto Rico, la gente lo asocia con más ayudas federales para Puerto Rico. La gente en Puerto Rico asocia, por ejemplo, a Trump y a los republicanos con que cierran la pluma de dinero, con que retienen el dinero de las ayudas para los huracanes y los fenómenos, y de que son más estrictos en ese sentido, de repartir dinero, no regalos. Cuando te escuchas a los analistas deportivos. Casi lo mismo, bueno. deporte. Esto es un deporte. Cuando te escuchas a los analistas de política en PR específicamente, dicen, tienen que avanzar porque si gana Trump va a cerrar la pluma para los chavos PR. Sí. Ese es el análisis. Sí, pero eso es una impresión de nuevo, ¿no? Porque Claro. es la tendencia que él ha tenido, ¿no? De restringir los fondos que no sean esencialmente para lo que necesita Estados Unidos en su territorio, ¿no? Los 50 estados, ese es su interés, los 50 estados. Lo demás es ultramar, lo demás es externo, inclusive nosotros, o las Islas Vírgenes, o lo que fuera que caiga allí. Ahora bien, ¿existen estas conspiraciones realmente en Estados Unidos? Esas no. Esas que usted lee por ahí, que se las cree, no. Despierta durmiente. ¿Pero existen realmente conspiraciones? Otras sí. Hay otras conspiraciones, claro que sí. En un mundo de engaño como este, en un mundo donde se mueven tantos intereses económicos y donde hay tanta presión política de un lado y otro, obviamente sí existen este tipo de conspiraciones. ¿Los presidentes o los candidatos a la presidencia podrían estar influenciados por estas cosas? Oh, claro que sí. Por intereses que van más allá del discurso que le dan a ustedes y a la retórica que utilizan para que la gente se crea el mensaje político. Todos y cada uno de ellos sí lo están. Ahora, la pregunta de rigor, ¿realmente utilizarán los medios para lavarle el cerebro al electorado de Estados Unidos? Bueno, hay precedentes. Hay precedentes. Uno de esos precedentes se llama el proyecto Mockingbird. El proyecto Mockingbird lo aplicó la CIA en los años 60 y era controlar desde anuncios,
programas de televisión y el mensaje que le llegaba al ciudadano de Estados Unidos a través del televisor o a través del radio. Y todo esto iba influenciado obviamente para tratar de contrarrestar la presión que estaba haciendo la Unión Soviética y otros países comunistas y socialistas en el mundo contra el bloque capitalista, el bloque democrático, como ellos hablan, de la libertad. Y por ende ellos pues querían tratar de tener algún tipo de influencia, ¿no? Que pudiera ser desde subliminal con las personas a través de anuncios, a través de figuras públicas, etcétera. Pero aquí en Molusco tendríamos que ir a la historia atrás y buscar cómo desde Hollywood hasta el presente se ha manipulado la opinión pública en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Es un número de artistas aquí que tengo dentro de mis notas. Beyoncé se ha especulado que podría estar también vinculada en operaciones secretas debido a su conexión con figuras políticas y su presencia en eventos de alto perfil. Dice Angelina Jolie se ha sugerido que podría tener vínculos con agencias de inteligencia debido a su participación también en asuntos humanitarios y su interés en conflictos internacionales. Chuck Norris, hubo especulaciones de haber tenido una conexión con operaciones encubiertas de espionaje. Cada uno de estos artistas, obviamente, todos tuvieron un momento grande. Te faltó uno que brincó la valla. ¿Cuál? Steve Seagal. Que es ciudadano ruso. Seagal. Sí, ahora es ciudadano ruso, pana de Vladimir Putin, pana del hombre. Como Dennis Rodman se hizo pana de Kim Jong-un. Iba o no iba a Corea del Norte y se ponía a jugar en la cancha con Kim Jong-un. No sé si jugar, pero no darle la bolita para que Kim Jong-un fallara, ¿verdad? ¿Qué lo que era? Todas estas cosas están ahí. Ahora, vamos a pensar un poco, vamos a usar la razón y no vamos a caer en la fantasía. Estas figuras públicas, por mencionar esos meramente por arriba, porque hay muchos más. Pues aquí hablamos hasta la lista aquella de los pedófilos de Epstein, donde aparecían un montón de artistas también, pero todas esas cosas hay que probarlas. Nuevamente, ¿estas figuras realmente tienen ese poder? No lo tienen. Esas figuras obviamente le sirven a los que tienen más poder. Y me explico, no es que se pongan de acuerdo para estar en una conspiración, para conquistar el mundo o para que Estados Unidos tenga una línea que ellos quieren, porque eso no es así. Vamos a hablar como eso no es así. Eso está en la cabeza y en la fantasía de algunos que tienen obviamente las neuronas quemadas. La realidad de esto es que esa gente sí sirven de modelo para una serie de asuntos, desde alguna influencia social, grandes intereses económicos que pueden obviamente ser auspiciadores de esa figura, que puede ser desde refrescos, por no decir nombre aquí anuncios, hasta zapatillas, como tengo aquí al lado. O sea, toda esa figura. Porque si vamos a empezar a hablar de eso, hay gente que ha hablado hasta que Michael Jordan está metido en una conspiración también de control en los Estados Unidos. Michael Jordan le importa un pepino angolo eso. Son businessmen. Eran obviamente atletas, superatletas, pero obviamente luego lo que quieren es mantener no solamente la fama que tuvieron, sino mantener la riqueza que ganaron. Y lo que hacen es seguir invirtiendo. Y todas estas multinacionales, transnacionales, grandes corporaciones en los Estados Unidos, lógicamente trabajan con todos estos artistas. En el caso tuyo acá en Puerto Rico, pues tú en algún momento has tenido obviamente algún tipo de negociación con algún producto en particular para que lo promuevas. Pero tú no eres quien controla el producto. Tú eres parte de la promoción de ese producto. Y es lo que hace esta gente. Es parte de la promoción de la propaganda que se hace. Todo lo demás se lo inventa la gente. Óyeme, en las redes tú nada más, Molusco, tienes que tirar, qué sé yo, tirar la bolita de nieve para que se haga una avalancha. Es rumor. Las redes viven por rumor y usted no se ha dado cuenta todavía a estas alturas de la vida, mi amigo y mi amiga. Esto nace por rumor. Alguien lo publicó en TikTok, alguien lo publicó por allá en Instagram, donde sea. Inmediatamente la gente lo repite. Sí, pero está acabando de reaccionar por un contenido creado en TikTok. Sí. Para mí es mucho que desear que la gente, sí tú puedes ver el contenido de TikTok, pero tienes que buscar más allá, como tú dices, de lo aparente. O sea, tú no puedes realmente darlo por hecho porque viene de TikTok. Hay tanta desinformación en las redes sociales. Ok, ahora, volviendo a lo de Taylor Swift, que para mí es bien importante, obviamente mencionaste Bad Bunny, verano del 19, y toda la influencia, incluso en las mismas elecciones que ocurrieron en el 2020. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que los jóvenes, hay una desconexión grande de parte de los jóvenes hacia la política. O sea, los jóvenes viven una total rebeldía. Cuando tú eres joven, tú vives total rebeldía. Por ende, el candidato que tú más vas a apoyar es con el que tú te identifiques y que promuevas tus causas. ¿Qué pasa? Artistas como Taylor Swift mañana se pueden parar o pueden decir en su cuenta de Twitter o en su TikTok, lo que sea, por quién va a votar, y tú sabes que va a mover las masas. Monkey sí, monkey do. O sea, no hay break. Y específicamente los jóvenes que
tú le preguntas a un chamaquito hoy de 18 años en PR, ¿por quién va a votar? Que es su primera elección. Y no tiene ni idea porque no ha leído nada, no sabe nada, no sabe la diferencia de la izquierda, no sabe la diferencia de la derecha. Hay quien sí la sabe, o sea, hay chamaquitos que sí, pero las masas no. La mayor parte. Y obviamente cuando de repente un Bad Bunny se para, yo voy a votar por este. Pues yo voy a votar por él porque Bad Bunny lo dijo. Bueno, hay un sector que obviamente puede reaccionar así. O sea, uno puede subestimar el poder de los idiotas. O sea, muchos idiotas juntos. Sí, es verdad. El poder de los idiotas usted jamás lo puede subestimar. Muchos idiotas juntos hacen barbaridades. Y han cambiado países. Y han movido revoluciones. Ha habido de todo. Ve la historia. Pero es la realidad. O sea, figuras que son reconocidas a nivel público tienen una gran influencia. Por eso, en la política, todos los políticos que usted pueda conocer quieren tener la mayor exposición posible, porque cuando vienen primarias o vienen elecciones, la gente va a votar muchas veces por el que se recuerda, por el que reconoce, por el que se acuerda, el que tiene el factor reconocimiento. Y ese factor reconocimiento es valioso para eso. Figuras nuevamente a nivel artístico, figuras públicas a nivel mundial, tiene siempre influencia sobre los demás de alguna forma o manera. De que puedan determinar el triunfo o la derrota de una elección, ya eso es otra cosa, porque ese es solamente un factor entre muchos otros. Gente, por ejemplo, en Puerto Rico o en Estados Unidos, donde quiera, porque podemos hacer comparativas de diferentes maneras. Jóvenes que tal vez no tengan o la experiencia o la información o el conocimiento, ¿no? Porque no han dedicado tal vez el tiempo a eso, porque son sumamente jóvenes y están dedicados a otros asuntos, o sus intereses están en otro lugar. Este tipo de jóvenes muchas veces se van con la tendencia de dos ramas. Uno, si son rebeldes, como hablamos aquí nosotros, casi siempre tratan de estar en contra del establishment, del Estado. Estar en contra, obviamente, del orden establecido. Y se buscan por lo que más puede hacer confrontación con eso. Otros siguen simplemente la costumbre de sus padres. Por ejemplo, en Puerto Rico y en muchos lugares de Latinoamérica. Mi abuelo votó popular, mi mamá votó popular y yo voto popular. O mi abuelo era PNP, mi papá era PNP y yo voto PNP. Pero a veces esa cadena se rompe. A veces. ¿Cuándo se rompe? Cuando el joven cambia, obviamente, ese precepto. Muchas veces yo he conocido PNP y conozco a algunos políticos ex-PNP que cuando eran nenes su familia eran estadistas y hoy en día son líderes del Partido Independentista puertorriqueño. O sea que en la universidad sufrieron una alquimia, una transformación, sea por lo que estudiaron, sea por la influencia del medio ambiente, sea por los profesores, por lo que sea, alegadamente despertaron conciencia y decidieron salirse o de la tradición popular de sus papás o de la tradición PNP de sus papás. Ahora, es más difícil encontrar, y hago esta comparativa, encontrar jóvenes de que su abuelo haya sido nacionalista, su papá haya sido independentista o socialista y que él se convierta en estadista o en popular. Esa ecuación es bien rara en Puerto Rico. De hecho, no he conocido ninguna al día de hoy. Sí he conocido, y ahí te vuelvo a traer de nuevo la mentalidad de los jóvenes, sí he conocido, no sé en estos momentos, pues ya yo me retiré de la universidad, pero sí conocí a muchos de mis ex estudiantes que en la universidad eran militantes, estaban con la FUPI o estaban en la izquierda y una vez entraron al mundo del trabajo, cambiaron total y completamente. Tú sabes lo que pasa, que también hay jóvenes que sus padres y sus abuelos no la pasaron bien y ellos los vieron perder sus trabajos, pasándola mal por las malas decisiones gubernamentales y los robos del gobierno. Y cuando tú eres un joven consciente, que viste lo mal que la pasó tu papá cuando tú eras niño, créeme que ese joven va a preguntarse por qué mi papá y mi mamá votaban siempre por lo mismo y mira lo mal que la pasaron en los partidos a los que ellos confiaron toda una vida. Ese joven consciente va a crecer y va a buscar alternativas. Y ese joven yo lo respeto al 100%. Claro. Y ahora mismo, jóvenes como esos, hay, bueno, de los que quedan en PR, porque obviamente Puerto Rico se está convirtiendo en un país de ancianos. Pero de los que quedan, que hay bastante todavía jóvenes aquí, que han pasado por eso, pues, mano, su voto debe ser un voto inteligente y un voto, básicamente, porque tu papá y tu mamá confiaron todavía por partidos de mierda que siempre te fallaron, le fallaron a ellos. Y mira la mierda, la miseria en la que tú viviste todavía por culpa de ellos. Entonces, pues tú no puedes realmente ser masoquista y seguir en la misma estupidez. Por eso te digo hace un momento que es más difícil tú encontrar gente que descienda de la izquierda, que de un cambio radical y se convierta a la derecha. Cierto. O al centro. Pues te doy ese ejemplo. Tú lo que me hablas, pues obvio, estamos hablando aquí entonces de jóvenes que han tomado conciencia social y conciencia política.
que no es la mayoría, porque es la verdad, le gusta el que no. No es la mayoría, ni siquiera la mitad, ni una tercera parte. Son jóvenes que se han hecho conscientes de esto y que cuando llegan a ese nivel de entendimiento, tratan entonces de educarse más e informarse más del por qué la situación ha sido esa. Porque mi familia siempre creyó en esta ideología o en este partido, y por qué no hemos visto realmente que eso haya cambiado nuestro estilo de vida o haya mejorado la calidad de vida nuestra. Claro, también hay que recordar que en Puerto Rico el mayor empleador en Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico, estatal y municipal. Las agencias de gobierno, el gobierno central y los municipios es donde más gente trabaja en Puerto Rico, ninguna industria privada de ese tamaño. Así que muchísima gente en Puerto Rico también tiene unas relaciones de favor político. Muchísima gente teme perder el trabajo si el partido al que ha estado apoyando ya no está en el poder. O sea, todas esas son cuestiones que están aquí en la inseguridad que hay en Puerto Rico por la falta de definición. Tenemos una gran inseguridad con eso. Luego tiene entonces en Puerto Rico el problema con los jóvenes, que a veces encuentras analistas de estos que hay por ahí, o pseudoanalistas, o comentaristas, o la madre de los tomates, como se quieran llamar, que obviamente le meten en la cabeza a los jóvenes en Puerto Rico que aquí no hay futuro, que hay que irse del país. Tú te preguntas, espérate, vamos, prende la luz y vamos a organizarnos. O tú quieres colaborar para que el pueblo eche para arriba y los jóvenes sigan estudiando y se conviertan en la locomoción, en la herramienta, en la forma o manera de desarrollar el país, o tú quieres meterle tanto miedo a la juventud de Puerto Rico para que entonces los que tengan obviamente algún tipo de talento o recursos se nos vaya del país. O sea, aquí en Puerto Rico hay que cambiar la psicología de masa. Claro. Aquí hay que ver entonces cómo podemos motivar a los jóvenes en Puerto Rico, como en tantos lugares de Latinoamérica, como tú y yo hemos hablado aquí, donde hay una enorme migración hacia Estados Unidos, que ven allá, qué sé yo, la Meca, el Edén, el paraíso, cuando allá también se pasan las cosas bien difíciles y para el inmigrante ilegal es peor todavía, vamos a hablar cómo es. ¿Y por qué no realmente empezamos a tener una nueva política, una nueva cabeza de levantar el país de alguna forma, de alguna manera? Ejemplo, y aquí, fíjate, como damos la vuelta, como yo dije que tú y yo empezamos a hablar, empezamos a hablar mil cosas más. Bukele ganó y de una pela asquerosa. O sea, yo no he visto una elección con una pela tan descomunal como esa y no se robó las elecciones como pasa en Venezuela, en Nicaragua, donde allí se traquetean las elecciones y en tantos lugares más. Ganó. Ahora Bukele tiene un reto. La gente le creyó el mensaje a Bukele, le creyó el discurso de la seguridad porque lo implementó. Cambió, las calles cambiaron, ahí lo sabe todo el mundo, por eso todo el mundo votó allí. No yo que no he ido a Nicaragua, ni tú, la gente de allí, la gente allí reconoce. Perdón, El Salvador, estaba pensado todavía allá con Ortega. Óyeme, la gente pensó, porque la gente vive y ve lo que hay allí. Ahora está el otro reto que él tiene. Ahora le toca levantar la economía. Él apuesta en el Bitcoin y apuesta en la criptomoneda. Sí, en el Bitcoin específicamente. En ese tipo de inversiones y en el turismo. ¿Será eso suficiente para sacar a El Salvador de la pobreza en que está? Porque El Salvador es un país bien pobre. O tendrá que buscar otros recursos, buscar otras formas, maneras de producir riqueza en el país. Bueno, su primera etapa la logró. Pero se veía imposible. Claro, pero su permanencia ahora depende de que pueda llevar la economía, porque, óyeme, casi el 50%, casi la mitad de los salvadoreños viven en una total y completa miseria. Ahora tú tienes que inyectar capital, economía a aquel lugar, tienes que ver cómo lo vas a hacer y de qué manera. Claro, sin convertirte en un dictador. Porque yo conozco la historia y póngase a estudiar. Muchísima gente que entró como liberal, maravilloso, y después se convierte en un dictador. Ejemplo, bueno, Fidel Castro cuando ganó la Revolución Cubana. Bueno, Chávez o no. Bueno, Chávez también a su manera. Pero como sí, mancito. Aquí vengo, pero el caso más crítico es Fidel, que decía, aquí jamás se habrá comunismo, hombre. Claro que no, caballero, chico, aquí comunismo nunca. Aquí somos democráticos. Y así mismo, cuando bajó de Sierra, ese era el discurso de Rubén, estoy hablando. De Fidel. Rubén, saludo allá en Estados Unidos. Rubén Berrío. Oh, bendito Rubén, no, un gran intelectual. Pero óyeme, Fidel Castro, ese era su discurso cuando bajó de Sierra Maestra. Y eso le dijo él a Washington, y le dijo a todo el mundo. Bueno, papi, 1 año y medio después, alzó el puño a la izquierda y llegamos aquí, los comunistas, y ni siquiera pro-chinos, pro-soviéticos. Así que no es la primera vez. Pueden haber cambios. Esa ha sido la historia de gente que llega liberando y termina encarcelando al pueblo y controlándolo todo. Bukele le dio una clava a un reportero de Univision. Estuve viendo ese clip antes de venir para acá. No sé si lo vieron, búsquenlo. Pongan Bukele. Se la deja caer a un periodista de Univision. Está en plenas elecciones. Sí. El periodista va a El Salvador. Claro. Y nada, hace una pregunta.
No recuerdo ni cuál era la pregunta, porque la clavada fue tan intensa que olvidé la pregunta. Lo único que yo sé que Bukele le responde al reportero. Le dice, empieza a contestar, y ustedes, tú estás en El Salvador, tú estás viendo lo que estaba pasando aquí. Claro. Tú viste cómo yo gané las elecciones. Ves que hay cosas positivas pasando en El Salvador, que al contrario de lo que ustedes publican todos los días, ustedes en su canal de televisión Univisión, que ya cada día pierden más audiencia, que casi no los ve absolutamente nadie, que solamente tienen un 10% de audiencia y van dirigidos a la audiencia latina. Y todo el tiempo lo que están hablando es en contra de mi gobierno, en contra, o sea, como todo el tiempo cosas malas. No es que no hablen con las cosas malas, es que también digan lo bueno. Claro. Yo vi un clip tuyo y le digo, yo vi un clip tuyo que me enviaron recientemente. Yo estoy muy pendiente a esto. Un clip tuyo que todo el tiempo lo estás hablando mal. Ese es el clip. Sí, lo pido. Vamos a verlo. Hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña porque ustedes en a su audiencia, que cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo de los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión, son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia, nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Y yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de tesoro se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabarse y van a decir, bueno, ahora Univisión va a hacer una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues, creo que no es necesaria la reforma constitucional. Ya está, esta la respondí. Pero lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues, un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, les hacen la plana, pero creo que es importante que escuchen no a mí, porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia. Abran el teléfono y que les caigan al azar 100 llamadas, ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganlo en las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no de la mía, de su audiencia sobre sus reportajes. La clavada fue intensa, sabrosa y muestra una clara conexión de este presidente Bukele, no tan solo con su país, sino con todo lo que está pasando en el mundo, hablando de él, específicamente en Estados Unidos. Se clavó este reportero, pero no a niveles catastróficos y temerarios. Bueno, yo le daré un consejo a todos estos periodistas o reporteros por encargo de con quién no se deben meter. Tú no te puedes meter con Javier Milei, porque te va a virar como media. O sea, no hay un periodista que pueda tener un careo con Javier Milei en Argentina, ni con Bukele. Bukele es más fino, tiene más estilo, en el sentido de que es más controlado, pero va directamente al grano. No puedes ponerte a carearte con Vladimir Putin porque te humilla miserablemente. Y lo ha hecho con cientos de reporteros a través de su vida. Y lógicamente no te puedes poner a cambiar metralla con Donald Trump como periodista o reportero, porque Donald Trump obviamente es especialista haciendo lucir mal a la gente o haciéndote sentir culpable por preguntarle. Así que esos 4 políticos a nivel del mundo hay que darles distancia y categoría. Es difícil entrevistarlos, es difícil atacarlos. Y es difícil, obviamente, tratar de salir sin ser golpeado por las palabras. Salir ileso de una entrevista. No, te pueden dar una catimba. Se tienes que tener cuidado con lo que hace con ellos. Porque aunque sean pillos, ladrones, aunque te mientan, son intelectuales y saben buscar la respuesta para clavarte y hacerle creer a la gente que está viendo que literalmente tú estás mal. Seguro.
Rivera Chat, yo tengo que dársela aquí a Rivera Chat. Bueno, sí, esos son maestros. Que Rivera Chat no simpatizo con él, o sea, pero para nada. Sí. Pero tengo que admitir que cuando él se para frente a una cámara, Sí. tú lo escuchas hablar y te dices, este tipo se acaba de clavar al reportero. Él no está bien, él no tiene la razón, pero se acaba de clavar. Bueno, porque ese es un maestro de la demagogia. Tú tienes a Rivera Chat a un extremo y al otro extremo tienes a Georgie Navarro. Tú sabes, Papá. de un lado al otro tú no puedes hacer. Mira lo que voy a decir, yo comparativa. prefiero siempre a Rivera Chat versus Georgie Navarro. Él tiene Full, el todo el tiburón. tiempo. El tiburón. Ya, mira, no Bueno, sé, pero- yo no sé ni qué carajo yo acabo de decir. Pero No. no prefiero ninguno de los dos. O sea, quiten esa mierda, no con este puto clip, no con esta mierda. Ok, vamos a cambiar el tema rápido. Dime. Estados Unidos envía agentes a Venezuela. Ah. Andrew, no es la primera vez que hemos hablado de esto. Dice que un documento oficial de 15 páginas al que ha tenido acceso Associated Press revela que la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, envió a Venezuela en el 2018 a 3 agentes encubiertos para buscar supuestamente pruebas que ayudarán a vincular a Nicolás Maduro con el narcotráfico. Dice aquí que el documento muestra que se autorizaba a grabar en secreto a los dirigentes chavistas en reuniones encubiertas. Ujú. ¿Qué repercusiones, si alguna, puede haber en contra de Estados Unidos? O sea, Estados Unidos se está metiendo a un país que no es de ellos, que ni tan siquiera es aliado de ellos. Obviamente sí tiene negocios con ellos, porque esta es la hipocresía más grande Claro. que existe en la historia del planeta. Estados Unidos está en contra, obviamente, del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro y obviamente vino de Chávez. Pero hace negocios con ellos. Bueno, este es un tema, yo creo que es el tema central de lo que vamos a tener hoy, porque obviamente este es el tema donde más carne hay. Ese operativo se llama Money Buyer. Money Buyer es el operativo donde la DEA estaba metiendo estos agentes no para encauzar directamente a Nicolás Maduro, sino a los llamados generales y coroneles del Cartel del Sol, que son los traficantes grandes dentro del gobierno allá en Venezuela. Y hay que recordar, si hacemos memoria, de que Venezuela y la DEA, ¿no? La policía de Venezuela, la inteligencia de Venezuela, trabajaba con la DEA hasta el 2005. En 2005, obviamente, Hugo Chávez saca a los agentes de la DEA y los agentes que hubiesen identificados de la CIA de Venezuela. Y ahí se rompe el lazo colaborativo que pudiera haber en contra del tráfico ilegal de drogas a través de Venezuela, de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Panamá y todos esos movimientos que había en aquel momento. Ahí se rompe. La DEA y la CIA siempre han estado en toda Latinoamérica, Molusco. Han estado en negocios en toda Latinoamérica y miembros tanto de la CIA como de la DEA obviamente han traicionado a los Estados Unidos en muchísimas ocasiones. Es decir, se han convertido en socios de muchos de estos carteles o inclusive han ¿En estado... serio? Sí. A esos niveles. Sí, a esos niveles. No, Y, pa'l y el que sabe de lo que estoy hablando sabe que hay unos cuantos agentes de un lado y del otro que están presos actualmente. Agentes estadounidenses que se Sí, que están presos por haber estado haciendo ese tipo de trabajo y otros, por ejemplo, en el campo de la CIA, por alguna forma u otra vender información también que fuera sensitiva en algún momento a enemigos de los Estados Unidos. Y enemigos de Estados Unidos es una amplia gama de cosas, que abre el abanico. El abanico se abre no solamente a estados como puede ser Cuba, Nicaragua, como podría ser Venezuela, por dar algunos ejemplos, que pudieran estar en, ¿cómo diría yo?, en problemas, ¿no? O contravertidos con Estados Unidos, sino definitivamente organizaciones criminales. Organizaciones criminales que puedan estar infiltrando, obviamente, o negociando drogas en los Estados Unidos, información para juicios, por ejemplo. Este juicio que, bueno, si hacemos memoria, hay que buscarse aquel industrial, aquel señor venezolano, creo que era Saab, de apellido Saab, que estuvo preso en Estados Unidos hasta el 2023. Y este señor, Saab, lo liberaron en los Estados Unidos precisamente a cambio de un cambio de prisioneros, un cambio, por ejemplo, alegadamente se iban a liberar unos estadounidenses a cambio de él, y todo esto se debió precisamente porque supuestamente y alegadamente ex agente de la DEA le habían filtrado información a su defensa, a sus abogados de defensa, que pudieron obviamente hacer gestiones para tratar de bloquear, ¿no?, las sentencias que había contra este señor Saab, de la misma manera entonces que se logró un acuerdo allá en Venezuela, en Caracas, donde unos representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Casa Blanca, se reunieron con representantes del gobierno de Maduro, hicieron ese intercambio de supuestos espías estadounidenses que habían allá en Venezuela y liberaban a este señor Saab, que era obviamente el testaferro que utilizaba Nicolás Maduro para lavar dinero, para meter dinero. O sea, esto es un campo bien complicado, como te he dicho. La DEA lleva muchísimos años
desde que surgió esta agencia de ley y orden en Estados Unidos contra el tráfico de drogas, la guerra contra las drogas, junto con la CIA, todos han estado inmiscuidos en operaciones nuevamente, en operaciones de golpe de Estado, en operaciones políticas, en operaciones de tráfico a favor y en contra, porque se ha hecho a favor y en contra, dentro y fuera de Estados Unidos. O sea, que esto es un berenjenal de cosas, es un campo bien difícil de trabajar. De hecho, asesinatos de agentes encubiertos en México, donde ha estado involucrado tanto la CIA como la DEA, de agentes encubiertos estadounidenses dentro de México. O sea, cosas así. O sea, es un mundo oscuro que tú no sabes realmente si el tipo es o un mafioso o un agente, porque a veces pierden la misma identidad en ese trazo de las cosas. Aquí me dice producción de Ana Belén Monte, agente boricua presa por traición. Cuba, a favor de Cuba. De hecho, la liberaron hace unos meses. Estuvo años presa, precisamente por ella estaba en el Departamento de Estado, estuvo trabajando en diferentes oficinas en el gobierno federal, y el FBI la identificó como que era una soplona, como que era una persona que estaba vendiendo la información al grupo de inteligencia cubano dentro de Estados Unidos para llevarlo obviamente a La Habana. O sea, esa información era clave para cualquier negociación que se hiciese en el futuro entre Estados Unidos y Cuba, para tener ventaja. Todo eso, esta puertorriqueña se lo vendió a los cubanos y obviamente la cogieron. Y no es la única, o sea, tú puedes encontrar más de una docena de personas que han sido desde agentes del FBI, agentes de la CIA, han trabajado en el Departamento de Estado, inclusive han estado en Casa Blanca, gente que está presa precisamente por venderle información, porque no es cedérsela, es venderle información a servicios de inteligencia extranjeros. Andrew, ¿cómo esto se puede hacer sin la ayuda local de venezolanos? Te explico, o sea, la DEA se mete normal, no pasa absolutamente nada, no hay una ayuda de gobierno. ¿Cómo se trabaja esto? Me estás diciendo también que en México ocurre muchísimo. ¿Cómo se hace sin que el gobierno se entere, pero a la vez necesitas algún tipo de colaboración? Porque... Bueno, lo que pasa es lo siguiente, tú tienes agente en todas partes, tienes gente que tú le pagas porque te da información. O sea, ser un agente no es alguien que tú le pagas, es un informante. Hay informantes en todas partes, todo el mundo tiene un precio. No hay un bendito país del mundo que no tenga informante. Inclusive el Corea del Norte es informante. Tiene gente que te está dando información. No son agentes de campo per se, ¿no? No son operadores de la CIA, por darte el ejemplo de esta agencia, porque otras agencias de otros gobiernos tienen también sus operadores. Pero, de nuevo, es dinero. Dinero es la mayor tentación o el mayor mecanismo por hacer este tipo de negocio. ¿Los tienes en Venezuela? Claro. En Venezuela, pues, expulsaron precisamente al último grupo que sacaron de allí, fue precisamente en el 2016. Fue el último grupo que sacó precisamente por estar haciendo operaciones en Venezuela. Tú tienes la operación que se llevó a cabo en la actualidad, que se lleva desde el 2011. Están tratando de implicar directamente a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es una figura cimeras en Venezuela. Obviamente ha estado a cargo, ¿no?, de lo que sería ya la Cámara de Diputados en Venezuela, y es una de las personas con más poder. A eso se le relaciona directamente con los militares que están en el cartel de los Soles, que es el cartel que trafica drogas en Venezuela. La DEA lo ha identificado a él. La DEA ha tratado de buscar qué sabe o no sabe Maduro de esto para entonces poderlo de alguna forma montarle un caso, para entonces venir obviamente con una ejecución política, y una ejecución política que pudiera de alguna forma afectar, ¿no?, las decisiones que puedan haber en Venezuela. En estos momentos van a haber próximamente unas elecciones en Venezuela. El gobierno venezolano y Nicolás Maduro anuló a la oposición. Estados Unidos había quedado con Venezuela de que si Venezuela llevaba a cabo, ¿no?, elecciones libres y se le permitía a la oposición participar libremente en estas elecciones y que todo fue fuera dentro de un marco democrático, pues las sanciones que le habían quitado a Venezuela iban a permanecer fuera. Esas sanciones, obviamente, nuevamente se las van a poner a Venezuela, porque lo que ha hecho Venezuela es que, pues, descalificar a todos los que estuvieran con la oposición, a los candidatos a la oposición, descalificarlos. Otros obviamente siguen presos, como pasa por ejemplo allá en Nicaragua, y desde ese punto de vista, para el ojo de los Estados Unidos, su Departamento de Estado y la política americana, pues eso está fuera del acuerdo que habían hecho, así que le van a volver a implantar las sanciones que le habían quitado a Venezuela por no llevar a cabo elecciones democráticas. Yo no hay que ser muy inteligente para tú darte cuenta que el narcotráfico y los gobiernos muchas veces son aliados. O sea, yo he hablado infinidad de veces aquí que no es posible, con toda la tecnología que existe en los diferentes países, no coger a los narcotraficantes y básicamente ponerlos presos de una. O sea, todo el mundo sabe que es la que hay con eso. O sea, no es un secreto. Eso pasa en Venezuela, pasa en Cuba, pasa aquí.
Claro. Óyeme, si en Cuba hace como 30 años atrás fusilaron a unos militares, ¿no? Entre ellos estaba Arnaldo Ochoa, el general Arnaldo Ochoa, y estaba el coronel Tony de la Guardia. Esta gente los fusilaron por estar traficando droga en Cuba, pero no era droga para los cubanos, era droga usando a Cuba de punto para mandar droga a los Cayos allá en Florida. O sea que Cuba se convirtió en un punto de tráfico de droga con todo y Fidel Castro, con todo y Raúl Castro, con todo y el comunismo cubano, con todo lo que había. Los generales cubanos y sus militares traficaban droga. Lo mismo pasaba en Panamá con Carepiña, ¿no? Con Noriega allá en Panamá, que hacía la escala de la CIA y que obviamente cogía un % de millones y millones de dólares por usar eso allí, paso de transferir droga, hacer un lugar donde bajaran los aviones a cargar gasolina para seguir hacia Estados Unidos. O sea, todo esto es la historia. O sea, tienes droga, dinero, porque tienes dinero, una enorme cantidad de dinero que fluye por ahí, y ese dinero, pues tú buscas quien te lava el dinero. Entonces hay otra red que son los que lavan el dinero para estos políticos o los que lavan los dineros para estos carteles. O sea, esto nuevamente es un esquema complicado donde hay políticos, donde obviamente tienes el problema. Por ejemplo, tienes ahora el otro informe que dio la DEA. ¿De quién? Pues se la dio del actual presidente mexicano, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que dicen que en el 2006 Jalisco Nueva Generación le dio de 2 a 4 millones de dólares para su campaña electoral. Y eso la DEA lo tiene ahí, la gente lo ha publicado en los periódicos en Estados Unidos. Él dice que eso no es cierto, que lo están tratando, ¿no?, de mancillar, 40 cosas más. Pero obviamente la información que corre se ve muy sólida. Y en México, la narcoeconomía y el narcogobierno son una misma cosa. ¿Perdón? Que la narcoeconomía y el narcogobierno en México son una misma cosa. A mí eso me da un miedo, porque eso es bien peligroso, caballo. Esta gente son... Pero los dueños de esos carteles no son el Chapo, ni el Menco, ni el otro que aparezca, ni el que tú quieras. Los dueños de esos carteles son billonarios mexicanos que tienen empresas en todas partes, inclusive en Puerto Rico. Esos son los verdaderos dueños. Y con ellos tenía de colaborador varios diferentes presidentes que ha habido en México anteriormente, que sí estaban relacionados directamente con el tráfico de droga y que inclusive hermanos de pasados presidentes de México han sido acusados por tráfico de droga en los Estados Unidos. O sea, tú tienes aquí que ver que esto está podrido vertical y horizontalmente y que las raíces del narcotráfico, la política y todo lo que pueda inmiscuido en esto está en todas partes. O sea, las agencias de inteligencia, siempre lo he dicho, lo vuelvo a recalcar una vez más, trabajan con la mafia. O sea, tú no tienes forma de poner espías en ninguna parte del mundo, ni de poder sacar información si no colaboras con la mafia. Porque los expertos en poder infiltrar las fronteras y poder traficar cosas ilegalmente son los mafiosos, son los diferentes grupos, obviamente criminales, que son los que tienen las vías de escape, las vías de infiltración, son los que saben comprar a los corruptos. Porque imagínate, si tú eres un mafioso y yo soy un agente de inteligencia, y tú tienes gente corrupta que tú pagas en el gobierno, Molusco. Tienes un montón de gente en el gobierno que tú pagas, que son los que te permiten pasar por aduana tal cosa, el otro acá. Y yo lo que te digo, mira, yo necesito esas conexiones. Y vamos a hacer un acuerdo, tú y yo acá, mi agencia y tu cartel o tu grupo criminal. Vamos a hacer ese acuerdo. Y yo uso los contactos que tú tienes a cambio de esto que tú necesitas. Y eso es lo que se hace. Entonces, tú me das acceso a los corruptos que tú tienes y los corruptos que tú tienes, en vez de hacerse la vista larga, lo que hacen es mandarme información a mí. Y así trabaja esto. No es tan complicado, meramente que la gente no lo ve. Hay una noticia que subí en mi canal mi cuenta de Instagram, que obviamente pues, publico todas las noticias, no tan solo en música urbana, sino a nivel de noticias internacionales y específicamente de Nicolás Maduro, Sí. que es la contradicción, una contradicción que dice, vamos a ganar por las buenas o por las malas, advierte Maduro sobre los comicios. ¿Qué pasa? Como él tiene el poder, le parece en cualquier programa de televisión cuando le da la gana. Claro. Porque así es la dictadura. Controlan los medios. Controlan los medios. Él se para ahí como si fuera el animador y él dice que él no dijo eso. Pero claramente está el video donde él lo dice, pero claramente. Este tipo, este presidente está lleno de contradicciones todo el tiempo. Pues Maduro un tipo no sabe ni escribir ni hablar, chico, que tú estás pidiendo un chofer. O sea, Maduro no jugó Chávez. O sea,
Hay gente que no le agrada a Hugo Chávez, pero si yo tuviera que escoger entre Hugo Chávez y Maduro, 1.000.000 de veces Hugo Chávez es un tipo más inteligente. Tú puedes oír a Maduro 10 minutos y ya quieres irte porque no sabes qué otra estupidez va a decir. Hugo Chávez te hablaba 8 horas corridas y te tenía zombie. O sea, te quedabas así porque si te decía cosas interesantes y con el tiempo pues te llevaba y te hipnotizaba. Pero Hugo Chávez lo que es un... Sí, tener donde él habla. O sea, sí, tenía la palabra. un orador. Sí, tenía verbo. Este tipo no sabe ni decir las palabras, no sabe ni qué hablar, ni sabe ni lo que piensa. A veces camina y cree que se sentó. O sea, tú tienes líderes en el mundo que te das cuenta que simplemente trabajan para otros, que son, bueno, nuevamente, un maniquí o son un títere que utilizan. El ejemplo que tú y yo hemos usado aquí tantas veces sigue siendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el hombre no puede con su vida. Y de verdad, a mí me preocupa que el que decida lanzar las bombas nucleares en algún momento esté en ese estado mental. Y me preocupa más el otro que viene después, que cuando gane las elecciones, si las gana, tendrá ya como 78 años y que estará en las mismas líneas, pero un poquito más ido de cosas, ¿verdad? Más violento. Senil, Biden, senil, Sí, Trump, como si no hubiera juventud en Estados Unidos. Lo que había dicho contigo anteriormente en otro programa es una política geriátrica, un liderato geriátrico, y tú tienes que buscar otra cosa porque este es un mundo rápido. O sea, este es un mundo de donde la información corre rápido y a veces la información corre antes de que las cosas sucedan. Óyete esto, pues es una contradicción, pero no lo es. Antes que algo pase, ya la gente lo sabe. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que antes que algo pase, ya la gente lo sabe? Obviamente algunos dirán, bueno, porque está programado, no, porque eso es parte de la conspiración, del control global, de mantenernos bajo el Matrix. Dicen muchas cosas. No, lo que pasa es que en ocasiones, Molusco, las cosas realmente no suceden y la gente las lee como si hubieran ocurrido. Y esto pasa inclusive con las noticias, donde hay tantos fake news de todas clases, donde se publican cosas adelantadas, que luego, si sucede algo parecido o en algún lugar similar, la gente cree que se estaba hablando de eso. No, aquí hay demasiada desinformación a la vista de todo el mundo. El problema es que como no puedes hacer la diferenciación ni la comparativa entre qué es información real vis a vis información no real, pues está ya en esa mezcolanza. Y si eres, pues, qué sé yo, un sociality de esto, una persona que siempre está en los medios buscando chistes y bobería, pues no sabe diferenciar las cosas tampoco. Yo de vez en cuando busco chistes y boberías, así que nada. Yo lo hago en casa. Identificado. Oye, todos los días yo lo hago en casa. No, pero todo el mundo, pues nada, yo pues nada, tengo que correr con esa también. Pero sé lo que dices claramente, Andrew. Claro. Andrew, quiero cambiar el tema. Para mí, a mí me encanta hablar de estos temas. Encuentra una super tierra en condiciones perfectas para la vida humana, en resumidas cuentas. Se encuentra a 137 años luz de nuestro planeta. Habla un poco sobre este supuesto supertierra que tiene supuestamente las condiciones similares a este planeta. Bueno, asumimos que tiene las condiciones. Vamos a hablar cómo es. Oye, 137 años luz de aquí, está un poco lejos, ¿verdad? De hecho, no vamos a llegar allí nunca. Por lo menos como somos los humanos, y esto lo he hablado contigo anteriormente. Mira, actualmente hay 5.000 y pico de exoplanetas que han sido localizados. Ninguno lo hemos visto así como usted ve a Marte o como usted ve a Júpiter. No, nada se ve de eso. Aquí lo que estamos viendo son unas estrellas donde hay unas fluctuaciones de que algo pasa frente a esa estrella y de acuerdo al espectro de luz que se mide a través de los sistemas que tienen, pueden ser cualquiera de los telescopios espaciales. Esto se lleva a través de unos filtros para identificar compuestos y elementos que puedan haber en esa estrella y en ese planeta que se ubica, ¿no? Y el planeta se ubica porque ellos ven una oscilación o como una sombra que hace que haya una fluctuación de luz de la estrella. Así es como descubren los planetas, no es que los ven. O sea, está la estrella, se observa la estrella, se usan desde radiotelescopios hasta estos, como te he dicho, estos telescopios espaciales, y los astrónomos empiezan a estudiar esas fluctuaciones de luz. Cuando ven que cada cierto tiempo se opaca un poco la luz de la estrella, es porque aparentemente un cuerpo masivo está pasando frente a la estrella y ahí identifican un planeta. Así es que los han identificado, 5.000 y pico de ellos, 5.300, 5.400, y eso va a seguir aumentando, obviamente, porque se asume que en nuestra Vía Láctea pueden haber más de 100.000 millones de planetas. ¿Ok? En nuestra Vía Láctea. En nuestra Vía Láctea. Más de 100.000 millones de planetas. Planetas. ¿Ok? No estamos hablando de las estrellas ahora, que de hecho tiene un ejemplo del número proporcional que puede haber. Nuestro sistema solar, ¿cuánto tiene? 8 planetas y un planetoide que es Plutón, y tiene lunas más grandes que Plutón. Así que en este sistema solar, una estrella vis a vis 8 planetas.
Así que si empiezas a usar extrapolar cálculos, te das cuenta que va a haber inclusive en algún momento más planetas que estrellas. Por eso, o sea, yo no sé lo que tú sabes y es mega evidente, pero la realidad es que, o sea, este tema y esta pregunta te la he hecho infinidad de veces, pero es que Sí. esta es la pregunta que nos hacemos un montón de personas. O sea, Claro. para mí, el hecho de pensar que somos solos, que no hay otro planeta donde haya de repente alguien, ojalá no como yo, pero No es fácil. pero que hayan así humanos en otro lado, o sea, qué sé yo. Humanos es bien difícil realmente que puedan ¿Tú haber. crees que no hay humanos o otro tipo de vida, obviamente? Bueno, otro tipo de vida. Yo podría decirte a ti, ¿no? Sin temer a equivocarme, de que obviamente hay vida en esta galaxia, por no hablar de las trillones de galaxias que pueden haber allá afuera. Especies de otras. Sí, de otra forma. A humanos, ahí pues tendría mi recelo de poder decirte que pueden haber humanos aquí o en cualquier otro lugar. O sea, los humanos tienen unas características muy específicas. Se adhieron una serie de incidentes en nuestro mundo, ¿verdad? Que fue lo que fue formando nuestra información genética, nuestra morfología, lo que somos, ¿no? Que se repliquen o se repitan esos accidentes, si es que fueron accidentes, ¿verdad? De la naturaleza y la evolución, igual que en la Tierra, en otro lugar exactamente igual, para que surjan humanos, es casi una imposibilidad. Tal vez no, pero la ciencia dice que es una imposibilidad. Claro, la ciencia se está dando cuenta actualmente que se ha equivocado un montón de cosas, específicamente con el espacio exterior. Si usted lee, mi amigo y mi amiga, verifique información. Lo que están descubriendo los astrónomos y los astrofísicos en el espacio exterior han descubierto cosas que no podrían existir de acuerdo a las leyes de física que se tienen actualmente y al conocimiento previo que teníamos de astronomía. Se han aparecido estructuras gigantescas. Cuando digo estructuras gigantescas, es estrellas, constelaciones, galaxias que no podrían existir, que no deberían existir, que son imposibles, pero ahí están y han sido localizados en el espacio profundo. Cosas que no pegan con ninguna teoría anterior ni ninguna idea que tuvieran los astrónomos. Por ende, hay que nuevamente volver a restablecer qué es de qué premisa partimos para entender el universo que nos rodea, porque es más complicado, más difícil. No era la idea que tenían los científicos, no era la idea que tenían, no era lo que ellos creían. Ahora, planetas con vida, mira, hay muchas formas que se están tratando de utilizar actualmente para localizar planetas donde pueda haber vida. Una cosa es vida, otra cosa es que haya vida inteligente, que haya una civilización, o sea, que hayan logrado tecnología. Esa es más difícil. Es más fácil encontrar vida. Plain, como dicen, sin ketchup, sin queso, sin cebolla. Repollo. Claro, ahí lo encuentra. Eso va a ser lo primero que vamos a encontrar. Lo otro, pues vendrá por añadidura y ya veremos si nos podemos comunicar con lo que aparezca y si aquello no tiene más malas intenciones que nosotros, porque si tiene peores intenciones que nosotros, nos llevó tío Peluca. Pero vamos a ver qué es lo que viene de aquí a allá. Hay formas de hacerlo. Una de las formas es buscando, por ejemplo, biofirmas. ¿Qué es una biofirma? Bueno, observar con esos, como te dije, esos flujos de luz, esa alteración que hay frente a las estrellas y ver que en el espectro de luz, qué compuestos, qué elementos, qué gases se pueden registrar por la luz, leyendo la luz. Se lee la luz por colores, tendencia, infrarrojo, ultravioleta. Que ellos tienen elementos, obviamente, una tabla periódica. Ellos buscan ahí esa diferencia de frecuencia de onda que se da con la luz. Ahí saben si hay metano, si hay oxígeno, si hay nitrógeno. ¿Ves? Si hay hidrógeno. ¿Qué pasa? Cuando encuentran trazas de metano, cuando encuentran oxígeno, cuando encuentran agua, pues obviamente la tendencia es pensar de que ahí puede haber vida porque hay características muy similares o iguales a la Tierra, muy parecidas a nosotros. La supertierra, pues hay que pensar lo siguiente, la supertierra si es mucho más grande que nosotros, obviamente seres que vivan allí pues tienen que tener otra estructura por la gravedad. La gravedad es diferente, mientras más masa, más gravedad. Así que un planeta más masivo que la Tierra, aunque tenga océano, oxígeno, lo que sea, otro tipo de flora y fauna debe haber allí, adaptada a esas condiciones de mayor gravedad que habría en ese planeta. O sea que por eso es que esto es tan complicado. Y luego hay que verle que ese planeta puede tener ciertos gases, pero no necesariamente esos gases como metano tenga que ser producido por vida orgánica o por criaturas vivientes. Hay otros medios, ¿no? Naturales, no orgánicos, es decir, que no son vivos, que son químicos puramente, que pueden producir ese tipo de gases. Así que a esa distancia, una supertierra, super porque es más grande, a 137 años luz, que no podemos ver, que no vamos a mandar ni a llegar nada hasta allí,
después tú puedes decir lo que tú quieras, puedes decir, qué sé yo, que allí bailan cha-cha-cha, que allí bailan reggaetón o no bailan nada. Tú no sabes lo que hay allí realmente. Así que seguimos todavía especulando y a ciegas de lo que hay en el espacio ulterior. ¿De qué puede haber vida? Yo creo que debe haber vida, desde la más simple hasta probablemente vida bien complicada. En los sistemas solares más antiguos que la Tierra es más probable que haya existido civilizaciones en algún momento, si es que hubo vida, que hayan tenido el tiempo suficiente para evolucionar, para desarrollar la civilización, pero tal vez ya se fueron, es decir, ya tal vez se extinguieron, se destruyeron o abandonaron ese sistema solar, no lo sabemos. Todo eso se quedó en el marco de la ciencia ficción y de nuestra imaginación, porque no lo podemos comprobar. Y así vamos a estar siempre, Molusco, hasta el día en que tal vez nosotros vayamos a desaparecer como especie, o tal vez el día en que realmente podamos viajar a las estrellas y poder ver qué es lo que hay en esos otros mundos. Nuestro primer viaje realmente, oye, el primer viaje del ser humano a otro sistema solar ya está programado desde hace más de 60 años. Para que tengas una idea. Sí, hace más de 60 años. Desde que surgió NASA, ya se programó hacia dónde va a ser el primer viaje estelar de la humanidad. Y va a ser hacia Alfa y Próxima Centauri. Está más o menos 3.8 años luz de aquí, máximo 4.1 años luz. Es el lugar más cercano, es la estrella más cercana y para colmo el sistema solar, que ya se sabe que hay planetas, más cercano al nuestro. Así que ahí va a ser el primer viaje. No va a ser a 137 años luz. ¿Quién va a llegar allá? Pues bueno, hermano, vamos a tardar generaciones a la velocidad que todavía podemos viajar. Podemos tardar cientos o miles de años en llegar allá, que es lo más cerquita. Por eso te digo, las distancias espaciales es la muralla, es la frontera, es lo que nos mantiene aislados del resto de la galaxia. Y así le debe pasar a otras civilizaciones. El que haya podido desarrollar la tecnología suficiente o alterar su existencia o su biología lo suficiente, pues esos tal vez puedan viajar en el espacio. Y como te dije, lo más probable es que sean robots, inteligencia artificial o organismos biónicos que ya dejaron de tener esta forma o la que tengan. Y ya son más máquinas que orgánicos. Súper interesante, Corillo. Súper interesante. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Bueno, hacemos acá lo que se puede. Es que ustedes siempre me sorprenden a mí con los temas. Aquí yo llego, mira, esto es que vamos a hablar. Sí, no, yo, en serio, fuera de broma, yo le digo, Andrew, este es el tema, yo doy los titulares al principio, digo los tópicos, pam, 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 y nos vamos y me envuelvo haciendo preguntas que no están ni tan siquiera las tengo en mis notas, pero es que, mano, es que esto del universo es un tema de nunca acabar. Tú tienes 572 preguntas, que ninguna de ellas tiene respuesta. O sea, no hay respuesta. Aquí estamos llenos de teoría, ¿entiendes? Basado en la investigación que han hecho durante tantos años, Andrew. Pero bueno, eso demuestra que el ser humano es ingenioso, es creativo, imaginativo. O sea, no somos un pedazo de carne que respira, defeca, come y se reproduce. No somos una célula cualquiera. Somos una entidad pensante. Y eso nos distingue de muchas otras formas de vida más primitivas, pero a la misma vez también nos condena. Nuestro conocimiento nos condena. Yo a veces oigo a la gente, mi pueblo muere por falta de conocimiento, citando la escritura. No, pero el pueblo también y la gente, lamentablemente, mientras más sabe, más se acerca a su fin. Y eso es lamentable. Y la vida misma te lo dice. Tú, joven, eres un ignorante y cuando ya empiezas a aprender a entender la vida, ya estás viejo. Ya no te queda mucho tiempo aquí. Así que la naturaleza te lo enseña así. No hay que ser muy genial. Es como, solamente verlo. Es como un crucero que tú ya no te pierdes, pero ya te tienes que bajar del maldito barco. Cuando empiezas a pasar la vida. Cuando empiezas a conocer el jodido barco, ya te papi, ya es domingo, ya te tienes que bajar. Me caso en la madre del diablo. Mire, antes de irme, pues invitarlos, que estamos este fin de semana ya, estamos el 10, vamos a estar allá en Isabela presentando el conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra. No ha mejorado nada. Estamos evitando en los últimos programas hablar de la guerra porque la guerra está encendida y lo que viene por ahí es cañiña mono, como dicen. Prepárate y si no estás preparado, aprende a prepararte. Así que vamos a estar hablando de eso precisamente este sábado 10 de febrero a las 8 de la noche allá en Isabela, El Mundo en Guerra, en Boricua. Teléfono 787-579-8600. Quedan bien poquito de espacio. Eso sí te lo digo ahora, muy poco espacio, pero los que puedan todavía comunicarse al 579-8600, separan su espacio, mensaje de texto, llaman en horas laborables. Y este año, Molusco, te adelanto, para el Top Secret que viene es para mojar pantalones, ¿ok?
Pendiente acá a Molusco TV para la fecha Top Secret parte 2 en los teatros de PR y obviamente estaremos viajando con el contenido también a parte de los Estados Unidos. Así que tienes que estar bien pendiente. Siga a Andrew Álvarez a través de su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Dale like a su fanpage y aquí también suscríbete a su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Gracias, Andrew. Ok. Molusco TV.